Noches, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Aquí estamos haciendo otro video después ¿de qué? ¿2 semanas? No sé si 2 semanas, pero aquí estamos haciendo el video. Esperamos que todos estén dispuestos para estudiar juntos la Biblia. Estamos en su programa Estudiemos Juntos la Biblia y pues esperamos que estén haciendo el esfuerzo por ver estos videos, que se sienten juntamente con nosotros para estudiarlos, para verlos, que estén con su familia. Qué bonito cuando lo hacen, ¿verdad? Porque eso es el deseo de Dios, que estemos juntos, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios. Y pues es bueno, ¿verdad? Que conozcamos más de ese amor de Dios que llena toda la tierra. Y pues ya vamos en el video número 96, en Levítico 10. Vamos a ver el pecado de Nadab y Abiú. Y bueno, el video pasado vimos en Levítico 9 los sacrificios de Aarón, vimos también de la reconciliación, ¿verdad? Que estaba haciendo con el pueblo, y pues eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? Que nos reconciliemos siempre con Él, que sea con Él, ¿verdad? Primeramente. Y es lo importante que al reconciliarnos con Dios, también nos estamos reconciliando con nuestra familia, con pues si el esposo y la esposa están separados o están enojados, pues se reconcilian, ¿verdad? Porque Dios no quiere que estemos enojados, ¿no? Y tampoco quiere que los padres estén enojados con los hijos o los hijos con los padres. Así que eso es lo hermoso de Dios, ¿verdad? Que podamos ver, conocer a Dios, que el amor de Dios es tan grande que Él quiere que estemos unidos, que estemos acercados a Él. Así que pues vamos a aprender ahora algo tan hermoso también, que nos ayuda a conocer también más de Dios, el pecado de Nadab y Abiú, que bueno, eso no es hermoso, pero nos ayuda a conocer más, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo estás? Aquí estoy. Aquí estás y no te vas. Qué bueno, aquí estamos. Sí, o sea, la tendencia en nuestros días, en buena parte de la iglesia, es hablar solamente acerca del amor de Dios y la bondad de Dios, la generosidad de Dios, todos los atributos que son agradables para nosotros. Pero se ha dejado a un lado, malamente, hablar acerca de otros atributos que también son de Dios, que también Dios tiene, y que tal vez no nos gusten tanto. Dios es amor, pero también es justicia. El Señor Jesús se le conoce como el príncipe de paz, pero también se le conoce como varón de guerra. Se le conoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también como el león de la tribu de Judá. El profeta Elías estaba encerrado en una cueva, deprimido. Entonces empezó a oír que venía un viento recio que rompía las piedras en la montaña, y pensó que estaba Dios allí, pero la Escritura dice no estaba. Claro, eso es parte de la naturaleza de Dios. Él se puede presentar de esa manera. Después un terremoto que derrumbaba los montes, y pensó que estaba allí en el terremoto, pero no estaba.
Al fin luego se escucha un silbido apacible. Y pues pudo haber pensado, no, pues aquí tal vez no esté Dios, pero es ahí donde estaba Dios. El contraste siempre entre lo que nosotros consideramos bueno y lo que no nos agrada tanto. La justicia de Dios no puede ser pasada por alto. Dios puede dejar de amar a una persona, pero no deja de amar, no deja de ser amor, ni deja de ser Dios. Cuando Dios castiga a los que desobedecieron en los tiempos de Moisés, los hizo descender vivos al Seol. Se abrió la tierra, se los tragó a estos rebeldes y se volvió a cerrar la tierra. Se bajaron vivos al sepulcro. Entonces, son atributos que Dios tiene y que se deben respetar también. Porque o amamos a Dios con todo lo que Él es, o si no, no lo podemos amar desechando aquello que no nos gusta. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Sea el nombre de Dios bendito. Job aceptó que Dios le había dado lo bueno, pero también estaba aceptando que Dios había permitido que perdiera todo. Entonces, en ningún momento, dice, le atribuyó a Dios algún despropósito contra Job. Y podemos ver el desenlace final cuando Dios mismo se presenta ante Job y Job reconoce: solamente te conocía por lo que había oído. Es lo que está diciendo cuando dice la Escritura: de oídas te había oído. O sea, te conocía solamente por lo que me habían dicho, me habían hablado acerca de ti. Y luego dice: pero ahora mis ojos te ven. Entonces ahora yo te estoy conociendo personalmente por mis mismos sentidos, por mi vista, por mis oídos, por el tacto. Te estoy conociendo personalmente. Entonces, sí, es muy común en muchas iglesias que se hable mucho acerca de el gran amor de Dios y ya. Entonces se presenta un lado del carácter de Dios y no se presenta el otro, que aunque no nos gusta, es también bueno, porque Dios es bueno en su totalidad. Entonces, es normalmente la manera en que nos acercamos a predicarle a una persona: venga a conocer el amor de Dios. Y hasta se dice, ¿no?, que todos los problemas que usted tenga, solamente cuando venga a la iglesia se le van a solucionar. Nada, que se pone peor, ¿no? Eso no es lo que enseña la Escritura. O sea, Dios puede solucionarlos y en algunos casos lo ha hecho. Pero también ha habido casos en que no se solucionan. El hombre que perdió a su familia por ser un Juan charrasqueado, borracho, parrandero y jugador, borracho, mujeriego y jugador. Perdió su familia. Cuando ya se ve desamparado y todo, solo, y siente que algo malo viene para él de parte de Dios, se arrepiente, se convierte, y sí, realmente se convierte, y es una persona, un hombre totalmente distinto a lo que era antes. Y sin embargo su familia no regresó. Entonces, que es importante o necesario que Dios restaure todas las cosas,
para esa persona arrepentida, que vuelva a su familia, que vuelva a tener casa y trabajo, buen trabajo y carro y todo eso? ¿Es necesario o es más importante la salvación de su alma? Bueno, ha habido hombres que así les ha pasado. Pierden todo cuando viven a su voluntad, a su propia voluntad. Y cuando se convierten a Dios, no recuperan nada de lo que perdieron. Pero tienen ahora la salvación que Dios les dio porque creyeron en el sacrificio de Cristo. Y claro, ha habido algunos que después de convertirse, habiendo sido de lo peor, sí, Dios les ha restablecido su familia. Y vuelven a tener las cosas que habían perdido. Entonces la decisión final está en Dios. ¿Te va a beneficiar que te devuelva todo? A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Te va a perjudicar que no te devuelva nada? A lo mejor sí, a lo mejor no. O sea, Dios es soberano y Dios sabe, Dios conoce. A Job le quitó todo en un solo día. Le quitó su hacienda, le quitó su ganado, todo su ganado. Y por último, en el mismo día, le quitó a sus hijos, 10 hijos que tenía. Y por último, después todavía, le quitó su salud. Dejó que el diablo le quitara su salud. Pero ¿qué pasó después de todo ese tiempo de prueba que pasó Job? Dios lo restauró. Y le restauró todo. Lo único que no había perdido fue a su esposa. Ella también, o sea, se sintió tan angustiada que ya no quería ver a Job. Ya no lo quería ver así como estaba. Antes era el hombre saludable, lleno de vida, rodeado de su familia, de sus hijos, rodeado con multitud de ganado, de ovejas, de vacas, de camellos, de asnos, con criados y criadas, siervos y siervas que tenían allí en su casa. Entonces estaba contenta la mujer, pero al verlo así y luego todo enllagado al final, la mujer se sintió desesperada de verlo, ya no aguantaba verlo en esa condición tan lamentable. No fue que ella, se portó mal con lo que le dijo a Job. ¿Aún retienes tu integridad? Le dice, maldice a Dios y muérete. Ya no puedo, ya no soporto verte de ese modo. Entonces, no era que estuviera renegando de Dios literalmente, sino que el sentimiento que tenía en ese momento le hizo soltar esas palabras absurdas, tontas, ciertamente, blasfemas, pero no era que lo sintiera de corazón, sino que estaba sintiendo la angustia de Job y quería librarlo de esa angustiosa situación en la que estaba. La realidad es que después, cuando Job fue restaurado, su esposa todavía estaba allí y volvió a tener hijos e hijas con ella, otros 10 hijos. Entonces, Dios le restauró todo. O sea, la mujer tuvo que arrepentirse también de lo que había hablado, porque Job la reprendió y con dureza. Le dice Job, como una mujer cualquiera has hablado. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a recibir de Dios lo bueno y lo malo no lo vamos a recibir? O sea, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Qué importa que vuelva desnudo allá? Refiriéndose a la muerte, porque él pensaba que estaba a punto de morir. ¿Qué importa que vuelva desnudo allá, a ese lugar? Dios me dio todo y Dios me lo quitó. ¿Y qué importa? Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, mencionamos muchas cosas acerca del amor de Dios. Sí, es bueno mencionar todo eso, pero también hay que mencionar
la justicia de Dios. Dios es justo. De hecho, porque Él es justo, Él está a punto de intervenir en los asuntos del ser humano para castigar la maldad del ser humano que está desbordándose por todos lados, alrededor del mundo. Estamos a punto de ver ese desenlace, esa intervención dramática, drástica de parte de Dios. Estamos a punto de verla. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y ya le colmamos la paciencia. O sea, me incluyo yo porque, bueno, soy ser humano también. También cometí pecados como cualquier otro. Es cierto que Dios me ha redimido, como a usted, como a mi esposa. Nos ha redimido, pero fuimos culpables por un buen tiempo de haber pecado, de haber cometido cualquier clase de pecados que hayamos cometido. Entonces, hablar solamente de la bondad de Dios es solo una parte de conocer a Dios. Y es que mi esposa lo dice, pero ni modo que en el video les diga, venga, van, para que escuche, vamos, estudiamos juntos la Biblia, para que conozca al Dios que lo va a castigar si usted no se arrepiente, que le va a moler a palos o que lo va a arrojar al infierno. Por eso abordamos el tema así, venga a conocer del amor de Dios. Pero luego, dentro de lo que estamos estudiando, hablamos acerca de la justicia de Dios, de la otra parte, del otro lado, de las cosas que nosotros, por ser físicos, no nos gustan tanto, pero que son atributos buenos de parte de Dios. ¿Acaso no es justo que Dios castigue a los pecadores? Es justo. ¿Acaso no es justo que Dios castigue a Hitler, a Mussolini, a Stalin, a Mao Zedong, que fueron asesinos crueles contra su propio pueblo y contra otros pueblos? ¿Acaso no es justo que Dios les dé el castigo que merecen? El que entregó al Señor Jesús, ¿acaso no era justo que Dios lo castigara? El Señor Jesús dijo, de todos los que me diste, ninguno se perdió. O sea, de los 12 apóstoles que me diste, de los 12 discípulos que me diste, ninguno se perdió. Y luego dice, salvo el hijo de perdición, refiriéndose a Judas. Entonces, cuando dice eso, está diciendo, ese es el único que se perdió. O sea que Judas ya su destino está marcado para el infierno. Es triste escuchar eso, pero la justicia de Dios tiene que ser cumplida, tiene que ser satisfecha. En fin, otra de las cosas que vamos a ver en este capítulo es acerca de lo que ya les habíamos mencionado antes en una ocasión. Lo difícil que era acercarse a Dios bajo la ley. Entonces, Él dijo, yo me santificaré en los que se acercan a mí. O sea, Él está diciendo, yo soy santo y los que se acerquen a mí tienen que ser santos, tienen que estar ceremonialmente limpios. Eso significa ser santos, ser apartados para Dios y en su comunión con Dios estar siempre limpios al acercarse a Él. Entonces era difícil acercarse bajo la ley, era difícil acercarse a Dios. Bajo la gracia
el camino está abierto hacia el trono de Dios a través de Jesucristo solamente. Y de ese modo tenemos la libertad. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para tener misericordia o para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, hoy es, un camino amplio el que abrió Jesucristo a través de su sacrificio, un camino amplio hacia el Padre. Pero en el Antiguo Testamento aquí vamos a ver lo difícil que era. Un pequeño descuido de estos dos hombres y les costó la vida. Entonces, Dios sigue siendo inaccesible para nosotros. Pero Él estableció un camino. O sea, Él sigue siendo tan santo como en el Antiguo Testamento. Pero por el respeto a su Hijo, a su único Hijo, Jesucristo, y cuando nos acercamos a Él a través de Jesucristo, entonces Dios acepta que nos acerquemos por ese medio a Él. Como dice la Escritura, o sea, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Entonces, eso es lo que hace fácil hoy acercarnos al Padre, lo que nos da la libertad para acercarnos confiadamente al Padre. Entonces vamos a leer esta escritura, esto es este capítulo 10, no está tan largo, esperamos no extendernos mucho más de lo que ya nos extendimos o de lo que ya me extendí, porque pues ella me ha dejado hablar. Vamos a orar antes de empezar. Bendito Dios y Padre, de nuevo te agradecemos, Padre, esta oportunidad. Es algo bueno leer tu palabra y compartirla con nuestros hermanos a través de este medio, y esperamos poder ser útiles para ellos en la forma en que explicamos la Escritura de una manera expositiva. Deseamos aclarar un poquito más lo que dice la Escritura, porque fue escrita en un lenguaje antiguo que no se parece mucho a nuestro lenguaje actual. Y después de tantos idiomas que han surgido en el mundo y dialectos, entonces la escritura original tiene que ser muy bien traducida para que el mensaje sea claro y sea fiel, y que sea un mensaje, el mensaje completo de lo que necesitamos escuchar. Te agradecemos pues poder hacer estos videos, y esperamos poder ser útiles en lo que explicamos, ser útiles para nuestros hermanos que escuchan. Dirígenos en esta lectura, Padre. Esperamos poder discernir, Padre, todas las cosas que están escritas en este capítulo, el capítulo 10 del libro de Levíticos. Dirígenos pues con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues abran su Biblia en Levítico 10. Dice el pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad de vuestros hermanos.
Acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Y bueno, en Levítico 10:1 vimos que ofrecieron fuego extraño que Dios no les mandó a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Y en Éxodo 30, 37 y 38 dice: como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Y bueno, vemos que hoy en muchas iglesias, ¿verdad?, vemos la tipo de adoración que pues no es la adoración que Dios quiere, ¿verdad? Cuando la gente está haciendo tanto escándalo, tanto que se caen, que se revuelcan, ¿verdad? Y que voltean la cabeza para todos lados, que eso se le llama kundalini. Y eso es algo como un tipo de fuego extraño, ¿verdad? Eso es lo que Dios no se ve nada así en la Biblia, ¿verdad? Así que eso puede ser un fuego extraño. Y también vemos en Levítico 2, Nadab y Abiú murieron por el fuego de Dios. Y vemos en Hebreos 12:29, dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Solamente Dios es nuestro Dios, como decía Virgilio, ¿verdad? Que Dios es Dios de amor, pero también Él es fuego consumidor. Y Levítico 10:3 dice: Dios dice: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y en Hebreos 12:25 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Y en Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y en Levítico 10:4 dice: sacaron a los hijos de Aarón fuera del campamento. Y vemos en Hechos 5, 6, 9 y 10, dice que Ananías y Zafira vendieron una heredad y sustrajeron del precio, y Satanás llenó su corazón y mintieron al Espíritu Santo y murieron los dos. Así que eso es algo tremendo, que como dice Virgilio, pues Dios es amor, pero también es Dios, que es fuego de Dios también, ¿verdad? Así que pues aprendamos todos los aspectos de Dios y sigamos. En lo que dice acerca de que ofrecieron fuego extraño, dice algo que Él nunca les mandó. Entonces habían establecido rituales, ¿no?, para acercarse a Dios. Se tenían que hacer de cierta manera. Por ejemplo, el candelabro tenía que ser encendido todas las tardes y tenía que estar ardiendo toda la noche hasta el día siguiente, hasta el amanecer. Cuando ya era de día, se apagaba el candelabro, el candelero, y se limpiaba. Y de nuevo en la noche, en la tarde, se encendía. Eso tenían que hacerlo todo el tiempo. Cuando Aarón estaba ofreciendo los sacrificios por el pueblo, Dios respondió con fuego sobre el altar y quemó el fuego todo el holocausto, el sacrificio que Aarón había presentado. Entonces ese era fuego de Dios, fuego que Dios envió literalmente del cielo
a la ofrenda que se había presentado, al holocausto. Entonces, esto que se menciona aquí, de que ofrecieron fuego extraño, dice un fuego que Dios nunca les mandó, es algo que tenía que ver con esas ceremonias que tenían que seguir ellos en el servicio del tabernáculo. Entonces, cuando ellos toman su incensario, dice, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Ese fuego se tenía que tomar de algún lado. Entonces, yo escuché en alguna ocasión a un pastor decir, ¿no?, que en el altar se ofrecían los sacrificios los holocaustos y todos los sacrificios que se hacían de animales que sacrificaban. Entonces, ese primer sacrificio que ofreció Aarón fue encendido por Dios mismo. Dios envió fuego del cielo y se quemó el holocausto. Tenía leña, tenía todo y tenía el holocausto encima. Entonces Dios lo enciende, el holocausto. De esa leña que ardió allí, debían tomar. Es la explicación que me estaban dando. Yo no tengo, personalmente, no tengo una explicación. Yo les hablo de lo que he escuchado de pastores y maestros que he tenido a lo largo de los años de estar en la iglesia. Entonces, de ese fuego, de esas brasas que quedaron de ese holocausto que se estaba quemando, tenían que tomar brasas para poner en el incienso, en el incensario, y poner el incienso encima. Era un fuego santo, un fuego que Dios había hecho arder, y de ahí tenían que tomar. Incluso ese holocausto, según la explicación que me daban, es que sacaban esas brasas aún encendidas para limpiar la ceniza que había en el altar, y luego volvían a poner leña y ponían holocaustos encima y usaban del mismo fuego que había sido encendido por Dios, usaban para encender de nuevo el altar. Y que de esa leña, de esas brasas, tomaban para el incensario. Entonces era fuego que era considerado santo todavía, porque era del fuego que Dios había hecho arder en esa primera ocasión. Entonces parece ser que se les apagó ese fuego a los hijos de Aarón. Lo dejaron apagar en la noche. Entonces, cuando iban a ofrecer el incienso, porque era parte de su trabajo, entonces tomaron fuego de otra parte y no del altar donde Dios había hecho arder el holocausto. Entonces tomaron fuego de otro lugar, de otra parte, pusieron en el incensario, pusieron el incienso y fueron al tabernáculo a ofrecer. Era como cargar así con unas cadenas el incensario abajo, o por razones obvias, ¿no?, el fuego que no fuera a quemar las manos, y ofrecían el incienso dentro del tabernáculo. Entonces, eso fue algo que Dios no les había encargado. Entonces, ese fuego era extraño. Más adelante vamos a ver algo más que menciona Dios como una pista acerca de la razón por qué murieron estos dos hombres. Entonces, como les digo, esta es una explicación que yo escuché. No he escuchado otra acerca de, ¿cómo se dice?, qué fue lo que pasó, cuál fue el fuego extraño que ofrecieron. Así que solamente se las paso al costo, ¿no? No les estoy diciendo que así tiene que ser. Es algo que yo escuché de un pastor. Bueno, hasta cierto punto un buen pastor, ¿no? Entonces, lo que haya sido eso,
sigan estudiando. Yo todavía estoy poniendo atención a las cosas que escucho o que leo para seguir aprendiendo, porque, bueno, el estudio de la Biblia es inagotable, no se acaba. Bueno, solamente les quería hacer ese comentario. Vamos a continuar ahora en el verso 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos. O sea, Aarón tenía 4 hijos, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Entonces, los 4 hijos y Aarón eran sacerdotes. Aarón el sumo sacerdote y los 4 hijos sacerdotes. Pero estos mueren, los 2 primeros, los 2 mayores. Entonces solo quedan los 2 menores. Y ahora Moisés los está reuniendo a ellos que sobrevivieron para darles más instrucciones y que tengan más cuidado a la hora de acercarse a Dios. Entonces ya vieron, y Eleazar y Itamar ya vieron que es bien crítico acercarse a Dios. Es bien estricto el acercarse a Dios, el acercamiento a Dios. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación. La señal de duelo en aquellos tiempos era que algunas personas tomaban de aquí del cuello su ropa y jalaban para que se rasgara. Yo no voy a romper esta, ¿verdad? Y era costumbre también raparse, cortarse el pelo o ¿cómo se dice? La barba. Entonces era señal de duelo. Entonces Moisés les dice: no hagan esto. O sea, ustedes son gente santa y a ustedes Dios les ha prohibido rasgar sus vestiduras santas en señal de duelo por un pariente cercano muerto. Dios les ha prohibido que se rapen la cabeza o que se corten la barba. Su cabello y su barba es la señal de autoridad de sacerdotes que ustedes tienen. Y su vestuario también es señal de su autoridad. Por eso es que no deben hacer estas cosas, es lo que le está diciendo Moisés. Si ustedes lo llegan a hacer, que son los representantes de Dios ante el pueblo, entonces ustedes son los primeros que van a morir y tal vez Dios también dé castigo a mucho pueblo. Entonces aquí está diciendo Moisés: no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación. Y luego les dice: pero vuestros hermanos, o sea, los demás parientes de ustedes, ellos pueden hacer duelo. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. No saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Les sigue diciendo, o sea, es grave. El trabajo que Dios les da es un trabajo especial. Un trabajo, pues, ¿cómo se puede decir? Un trabajo santo. Entonces, porque es un trabajo santo, un trabajo especial, un trabajo para honrar a Dios, entonces ustedes tienen que ser dignos representantes de Dios. Entonces no hagan esto porque morirán y tal vez haya castigo para el pueblo. No hagan esto otro porque puede haber castigo también. No saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión porque moriréis. No dice puede, sino moriréis. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Eso es lo que los había hecho a ellos santos, apartados para Dios. El aceite de la unción que habían puesto sobre ellos.
Dice, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, o sea, Dios le está hablando directamente a Aarón, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Esta es la explicación que daban, que han dado algunos pastores, que probablemente el día anterior Nadab y Abiú habían tomado alguna bebida alcohólica. Y a todo esto luego ofrecieron un fuego que no les había sido mandado que lo hicieran. Entonces es lo que decía este pastor, aquí está una pista de lo que pudo haber ocurrido, de algo más que pudo haber ocurrido. No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Y les pone ahí a Aarón y a los otros 2 hijos, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Ustedes, sus hijos y los hijos de sus hijos, de generación en generación, no beberán vino al entrar al tabernáculo. Si alguno bebió vino, entonces está impuro. No entre, que entren los otros que se han reservado. O sea, no les estaba prohibido tomar, pero al entrar al tabernáculo tenían que haberse mantenido sin tomar vino. Por vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. El vino te va a hacer desvariar, te va a hacer irracional. Si tomas mucho, de seguro te va a afectar. Entonces, ustedes necesitan estar sobrios siempre para saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, entre lo limpio y lo puro. De hecho, los sacerdotes prácticamente se volvieron como médicos. Cuando alguien tenía lepra, tenían que ir al sacerdote y tengo esta mancha aquí en el brazo. ¿Qué es? El sacerdote tenía que examinarla con cuidado y decir o dictaminar si era lepra o era cualquier otra clase de problema de la piel. Incluso si inspectores de casas, si aparecía una mancha en las casas, tenían que llamar al sacerdote y decir, bueno, apareció esta mancha aquí en mi casa, ¿qué es? ¿Qué significa? Y él tenía que decir, sí, de hecho, sí, podía ser una mancha infectada de la bacteria o el virus que causa la lepra. ¿Tampoco las casas también? Sí, o sea, sí, es una mancha que trae esa infección. Era una mancha que podía traer esa infección. Entonces, o podía ser una mancha causada por la humedad, o por musgo, o por algo. Entonces tenía que ir a inspeccionarla y verla, y bueno, pues parece una mancha que podía traer esa bacteria o ese virus de la lepra. Entonces raspaban la pared de la casa donde estaba la mancha y dejaban esa casa aislada. Si la mancha volvía a aparecer, entonces era lepra. La casa tenía que ser destruida, derribada y construir otra. Entonces hicieron papeles distintos los sacerdotes. Ellos decían, no, tienes lepra, eso es lepra. Y después, cuando ya desaparecía esa mancha, venían con el sacerdote, y el sacerdote decía, pues ya parece que desapareció, lávate bien lavado y esperemos otros 7 días. Eso está más adelante, ¿eh? No les digo nada más porque se me ocurrió, está más adelante. Entonces tenía que hacer ese trabajo como de médico, examinando la lepra, como inspector de casas, examinando la mancha en la pared, como inspector de calidad en la ropa, porque a veces aparecían manchas en la ropa y tenían que
definir si era mancha de lepra o no. Entonces, eran varias cosas los que tenían que hacer los sacerdotes. Pero aquí ya les dice, pues, no se embriaguen, no tomen vino, para que sepan discernir entre lo inmundo y lo limpio. ¿El 11? No, tengo en el Levítico 19, donde dice que Dios mandó a Aarón y a sus hijos no beber vino ni sidra en el tabernáculo para que no mueran. Para entrar al tabernáculo. Y en Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahí sí hay que emborracharnos con el Espíritu Santo. Bueno, pero no como se hace en las iglesias, que se andan cayendo y revolcando y tantas cosas que se ven. Y en Levítico 10:10 dice: discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Y en Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y bueno, en el 11, ¿verdad? Dice: y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado, dice: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido manifestado. Sí, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel, con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar. Traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y tengo Levíticos 10:11 que dice: enseñar a los hijos de Israel los estatutos de Dios. Y vemos en Deuteronomio 11:19 donde dice, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que pongan los videos, ¿verdad? Estudiemos junto la Biblia y comenten, ¿verdad? Comenten con sus hijos todo lo que se está leyendo en la palabra de Dios, y eso es lo bonito, ¿verdad? Que podamos pues ir conociendo cada día más y más la palabra de Dios. Entonces te toca. ¿Ya? Ya. Yo leí el 11, ¿verdad? Sí, del 11 al 15. Después de esto que ocurrió, de la muerte de los dos hijos de Aarón, Moisés les sigue dando instrucciones. O sea, Moisés está preocupado por el trabajo que tienen que hacer Aarón y sus hijos, y porque se cumpla. Está preocupado porque se cumpla con lo que mandó Dios. Como dice en el 13, al final del 13, pues que así me ha sido mandado.
O sea, reciban las ofrendas, reciban la harina que les traen, la harina amasada o harina sola, seca, los panes, los hojaldres, todo lo que les traen, cómanlo. La espaldilla, o sea, yo tengo entendido que la espaldilla o el lomo es uno de los cortes más suavecitos de la res. Entonces eso tenían que recibirlo y era para ellos, la espaldilla. El pecho, esta parte de aquí de la res, que hace bulto, que está grande, que es carnoso, eso también era para ellos. Y tenían que comerlo allí, delante del tabernáculo. Y aquí está diciendo que no solo Aarón y sus hijos, dice, comeréis asimismo en lugar limpio. O sea, el lugar más limpio que había era el tabernáculo, o allí el frente del tabernáculo. Comeréis asimismo en lugar limpio tú y tus hijos y tus hijas contigo. ¿Qué es lo que van a comer? El pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos. Entonces esto es tu derecho, te pertenecen a ti. Las partes más ricas, más blanditas de la res, te pertenecen a ti. Entonces tienes que comértelas en lugar limpio y solamente pueden participar de ello tú, tus hijos y tus hijas. O sea, hasta las hijas se incluyeron. Entonces le está diciendo Moisés a Aarón, esto es lo que deben hacer, deben comer esto y comer aquello. Y es derecho de ustedes, por derecho les pertenece a ustedes. Dice, bueno, dice al final del 15 que será por derecho perpetuo, dice, tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Después viene Moisés en el 16, dice, y pregunta. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él, o sea, Dios, la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo les mandé. O sea, yo les mandé porque así me lo mandó Dios para ustedes. No está diciendo yo lo mandé, no. Dios me lo mandó a mí, que así les dijera a ustedes que lo hicieran. Dice, y respondió Aarón a Moisés. O sea, aquí Moisés está enojado porque no siguieron el ritual que él les había dicho. Dice, este ritual no viene de mí, este ritual viene de Dios. Y ustedes no lo siguieron al pie de la letra como se los dije. Está enojado Moisés porque está empeñado en que se cumpla con el mandamiento de Dios. Pero los que habían muerto no eran los hijos de Moisés, eran los hijos de Aarón. Entonces Moisés sí estaba afligido, pero el padre y los hermanos estaban abatidos. Entonces la respuesta de Aarón es, y respondió Aarón a Moisés, he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. O sea, ellos vienen, han seguido su vida normal y vienen y traen los sacrificios y los holocaustos y de ahí tenemos que tomar para nosotros, para comer nosotros. Dice, ellos siguen su vida normal, trayendo las ofrendas, los sacrificios que quieren ofrecer a Dios, a Jehová. O sea, para ellos su vida no ha sido afectada tan dramáticamente como a nosotros. Es lo que está diciendo Aarón. Ellos siguen trayendo sus ofrendas. Y luego dice, pero a mí me han sucedido estas cosas. ¿Qué cosas? A mí me han sucedido que mis dos hijos mayores murieron por fuego de Dios, que descendió de Dios, y los quemó.
tratando ellos de cumplir con su trabajo, se equivocaron y Dios los castigó con fuego, quemándolos. Entonces, a mí me acaban de ocurrir estas cosas, o sea, ver a mis 2 hijos mayores calcinados. Y yo tengo que seguir ofreciendo los sacrificios del pueblo con mis 2 hijos que han quedado y comer de esas ofrendas que ellos traen, comer de allí. Está diciéndole Aarón a Moisés, todavía tengo el estómago revuelto por el trauma que acabo de sufrir. Y si tú quieres que coma lo que es santo, que me lo coma, va a ser agradable, me lo voy a estar comiendo con asco, eso es lo que debo hacer. Aquí lo podemos ver en adelante. Pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? O sea, ¿por qué lo hice? O sea, tú estás empeñado en el ritual, y es correcto. Pero si yo sigo el ritual, voy a estar comiendo con asco la comida santa que Dios nos ha dado. ¿Es eso lo que debo hacer? O sea, no podemos hacerlo, ni yo, ni mis hijos, ni mis hijas. No lo podemos hacer, o sea, no quiero ofender a Dios comiéndome con asco la comida que Él dio para nosotros. Dice, y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Moisés entendió, hasta ese momento, entendió que Aarón estaba haciendo lo correcto. No quería menospreciar la ofrenda, la comida que Dios le estaba proveyendo, comiéndola en ese estado de que la podía masticar, pero no la iba a poder tragar porque iba a sentir que no le pasaba. Entonces Aarón está diciéndole a Moisés, entiéndeme, es lo que le está diciendo, entiéndeme. Sí, yo estoy obedeciendo lo que Dios está mandando. Pero honestamente, si yo me como eso, no me lo voy a comer con gusto. Hasta con asco lo voy a comer. Y eso sería una ofensa para Dios. Entonces prefirió Aarón ordenar que el sacrificio fuera quemado por completo. No quería ni él ni su familia comer de eso. No podían comer de eso. Tuvieron que pasar algún tiempo antes de poder comer normalmente. Comer con alegría. ¿Cuánto sería? No sé, 2 días, 3 días, una semana, ¿cuánto? Hasta que pudieron comer bien. O sea, sin que les causara las náuseas el estar comiendo. O sea, no fue fácil, nada fácil. De pronto ver a sus hijos chamuscados ahí delante del tabernáculo. No fue fácil para Aarón. Y Moisés, bueno, estaba más como enfocado en la obediencia. Pero cuando entendió lo que estaba sintiendo Aarón, entonces se dio por satisfecho. Hiciste bien, es lo que está diciendo Moisés. Hiciste bien, hiciste lo correcto. Yo estaba pensando en otra cosa, pero fue lo correcto. Pues terminamos el capítulo 10. Ahí me falta. Tengo más. Bueno, yo ya terminé. Ahí echen la culpa a ella. Bueno, en Levítico 10, 16 al 18 vemos que Moisés se enojó con los hijos de Aarón y Eleazar e Itamar porque no comieron la expiación. Dice, la quemaron, pues debían haberla comido para reconciliar la congregación con Dios. Y en 1 Corintios 11:26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es cuando Dios quiere que nos reconciliemos con Él, ¿verdad? Siempre.
Y en Levítico 10, 19, 20 dice: Moisés quedó satisfecho cuando Aarón le dijo que si hubiera comido la expiación sería, se pregunta que si sería esto grato a Dios por lo que le pasó a sus hijos que murieron, ¿verdad? Y en Malaquías 1:13 dice: Dios no acepta lo hurtado, cojo, enfermo. Él se merece lo mejor. Él no quiere oraciones cansadas, Él no quiere que hagamos las cosas de mala gana, ¿verdad? Y que cantemos por cantar, o que leamos por leer la Biblia, o que estudiemos juntos la Biblia, todos cansados o sin ganas, ¿verdad? Así que Dios acepta, ¿verdad? Que lo adoremos en espíritu y en verdad, y que lo hagamos con gusto.